Capítulo primero. Jacques ignoraba lo que había ocurrido en el exterior. Solo sabía que André no fue a relevarle. La luz se había apagado mucho antes. También se había acabado el agua, aunque al abrir el grifo para llenar un vaso de papel, un chorro de vapor enrojeció sus manos. Atónito ante aquel hecho extraño, Jacques había cerrado rápidamente el grifo y luego se lamió instintivamente la mano. Tocó el grifo y notó que estaba caliente. Pensó en el teléfono. En la central debían estar informados del fenómeno. ¿Por qué en vez de agua salía vapor por la tubería del alimentador subterráneo? Jacques Binger había aceptado aquel trabajo, solitario y aislado, bajo el suelo de París, a más de 2000 metros de profundidad, debido a su carácter poco sociable. Le asqueaba lo que consideraba estupidez de la gente. Y permanecer en aquel lugar, enterrado en vida durante 7 horas del día, le alejaba del mundo, del ruido, de la necedad humana. Allí, en la cabina subterránea, podía meditar en absoluto silencio. Su trabajo no era mucho. Prácticamente no tenía que hacer nada. Permanecer sentado, observar de vez en cuando los indicadores electrónicos y leer o escribir a la luz de una lámpara eléctrica. Podía tomar café, comer un bocadillo y fumar. ¿Qué estaba haciendo allí? Ni siquiera él mismo lo sabía. El ingeniero Rupp se lo había explicado así: si esta aguja sobrepasa la señal roja, pulse este botón; si el indicador de presión señala 1500, empuje este otro botón. Había allí unos 20 manómetros, con sus correspondientes botones. Aquello tenía alguna relación con la planta industrial de oxígeno, en cuya nómina figuraba. Lo demás lo ignoraba todo. Pero tenía un teléfono que solo había sonado 3 veces en los 8 meses que él llevaba allí, trabajando. Estaba sobre la mesa, entre los periódicos y revistas de André. Lo tomó y se lo llevó al oído. Pensó en que podían haber colocado un videófono, con el que poder ver y oír a la telefonista de la centralita, que era una muchacha muy guapa. El teléfono no zumbó. Ni siquiera se oyó el característico timbre de llamada. ¿Qué ocurre aquí?, preguntó Jacques. Y como distante y misteriosa contestación, la luz se apagó, dejándole sumido en la más densa oscuridad. Jacques Binger tenía 29 años y había formado parte de las guerrillas gubernamentales de São Sebastião, en Brasil, donde fue herido y posteriormente repatriado. Allí conoció tantas penalidades y sufrimientos que no podía impresionarle un apagón de luz. Sin embargo, tuvo un nefasto y vago presentimiento. Por vez primera en los 8 meses que llevaba bajando al pozo oxitérmico, se sintió extrañamente solo. Pero no se amilanó. Colgó el inservible teléfono, abrió un cajón de la mesa y buscó la caja donde tenía la lámpara eléctrica, cuyas pilas de germanio duraban casi indefinidamente. Halló la caja con la linterna y la tomó. Al encenderla lanzó un suspiro. Lo primero que hizo fue mirar el reloj electrónico. Eran las 3 de la tarde. Vio también las letras rojas que indicaban domingo, 8 de mayo del año 2211. André se retrasaba ya 2 horas. Y esto era demasiado. Por Navidad, André no fue a relevarle tampoco. Pero él avisó por teléfono y le enviaron a otro hombre, un muchacho muy moreno, llamado Henry, que solo hizo una guardia en el pozo. Al día siguiente volvió André y dijo haber tomado unas copas de más. No ocurrió nada. Ahora era distinto. Algo estaba ocurriendo, y Jacques lo relacionó con un posible incendio en la planta industrial bajo la que se encontraba. El vapor que salía por el grifo del agua, el teléfono cortado, la carencia de fluido eléctrico. Y los indicadores, ahora los vio perfectamente a la luz de la lámpara, situados en cero todos. Aquello ya no le gustó, y por esto se dirigió a la cabina del ascensor. La abrió y asomó la cabeza. La cabina no estaba. Subió con André y no había vuelto a bajar. Solo se veían los cables y la escalera metálica. Pero la idea de trepar por el tubo subterráneo de 2000 metros y pico de altura le aterró,
porque el segundo ascensor, a media altura, posiblemente tampoco funcionaría. Claro que allí estaba la sala de drenaje. Alguien podría ayudarle. Se detuvo a considerar su situación. Los indicadores han bajado a cero, se ha ido la luz y no funciona el teléfono. André no ha venido. Desde luego, algo ocurre afuera. Pero, ¿cómo salgo de aquí? ¿Qué hago? Julie Dubuis abrió los ojos súbitamente, deslumbrada por el fugaz destello que llegó a través del rectángulo visor de la cerrada puerta de la cámara. El frío era ya demasiado intenso para soportarlo. Los dientes le castañeteaban brutalmente. Había aporreado la recia compuerta metálica hasta hacerse daño en las manos. Pero todo había sido inútil. Ella lo sabía. La pesada puerta de la cámara de refrigeración no había podido cerrarse sola, como tampoco se podía abrir sin ayuda de nadie. Allí ocurría un misterio que ella jamás averiguaría. Su padre la envió a la oficina a buscar el libro de registro. El portero le abrió la puerta y la dejó entrar. Todo el establecimiento comercial estaba desierto, por ser domingo. Y cuando abría la puerta del despacho, oyó un ruido en la sala de refrigeración. Allí no debía haber nadie. ¿Qué había ocurrido? Fue allí, se encontró la puerta abierta y, lo que era más desconcertante, la compuerta de la cámara de refrigeración también estaba abierta. Se acercó sorprendida, pensando que sería mejor avisar al portero, pero antes miró dentro de la cámara. El destino debió intervenir en aquel preciso instante porque, en vez de retroceder, Julie avanzó sin miedo, creyendo sorprender a alguien, quizás robando dentro de la cámara. Buscó la luz, la encendió y vio ante ella las enormes cajas de alimentos allí conservados. Pero no descubrió a nadie. ¿Quién hay aquí?, preguntó en voz alta, sin temor, aunque un tanto preocupada. Fue entonces cuando, a su espalda, alguien empujó la compuerta y la dejó encerrada dentro de la cámara frigorífica, donde se almacenaban cientos de toneladas de alimentos del supermercado Dubuis, una de las empresas de alimentación más importantes de la capital de Francia. Julie se aterró entonces. La cámara funcionaba a baja temperatura. En poco tiempo, el frío la atenazaría. Pero pensó que Anselmo, el portero, al ver que no salía, entraría a buscarla. Por esto se puso a golpear la puerta con los pies y las manos. Había una mirilla, a través de la que podía ver si alguien acudía en su ayuda. Miró tratando de descubrir quién la había encerrado allí, pero no vio a nadie. Luego, cuando llevaba 15 minutos encerrada, observó una intensa luz exterior, a consecuencia de la cual todo quedó a oscuras, cesando incluso el ronroneo de las máquinas frigoríficas. Y por último, aquel destello deslumbrador, de luz rojiza casi cegadora que solo duró unos segundos. Julie acudió otra vez a la mirilla, pero esta vez no pudo ver nada absolutamente, porque los cristales se habían cuarteado, como si el exterior hubiese recibido una pedrada. Terminó por sentarse sobre una caja de hortalizas. Se puso a llorar desconsoladamente. Sabía que iba a morir por congelación, como Anselmo no fuese a sacarla de allí. ¿La habría encerrado el propio vigilante? ¿Por qué? ¿Había tenido alguna rencilla con su padre y quería vengarse en ella? Si esto era cierto, Anselmo no pudo elegir ningún medio más sádico de venganza en la única hija de François Dubuis, porque, en pocas horas, la joven quedaría allí congelada, y hasta el día siguiente que vinieran los empleados a sacarla, pasarían muchas horas. No puede ser. Yo no puedo morir. Soy muy joven. No quiero morir. Sácame de aquí, papá. Volvió a la pesada compuerta y la aporreó de nuevo. Fue entonces cuando notó que la puerta estaba caliente, como si hubiesen aplicado un soplete por el otro lado. Excesivamente caliente. Y tuvo que retirar las manos. La luz se había ido ya hacía rato. Estaba totalmente a oscuras. Por la mirilla no entraba ya ni siquiera un débil resplandor, como si en el exterior se hubiese hecho de noche. ¿Qué había ocurrido?
Fuera del profundo pozo oxitérmico donde se encontraba Jacques Binger, y de la cámara de refrigeración del supermercado Dubuis, el mundo entero se encontró de pronto con una insólita subida de la temperatura. La luz del cielo se hizo intensísima, el cielo se incendió, convirtiéndose en una inmensa antorcha amarilla y roja. El sol pareció aumentar 1.000.000 de veces su tamaño. Y las gentes perecieron abrasadas instantáneamente. Vehículos de todas clases, aéreos, marítimos y terrestres, parecieron contraerse caóticamente, estrellándose unos con otros y provocando un caos a escala universal. Se incendiaron los bosques, las casas, surgió fuego de las calles. Luego el humo lo oscureció todo. La atmósfera también se agitó, soplando un viento abrasador que parecía arrastrar consigo millones de lenguas de fuego, y que se extendió por toda Europa a una velocidad fantástica. Todo empezó de pronto, aquel domingo 8 de mayo del año 2211 a las 2 de la tarde. Fue súbito, imprevisto, increíble, demoledor, apocalíptico, como ocurrió en Sodoma en los tiempos bíblicos. La profecía de San Malaquías pareció cumplirse súbitamente, sin previo aviso. El mundo entero se vio envuelto en una abrasadora ola de fuego. Después el humo, el viento, la lluvia y los elementos desencadenados envolvieron el planeta en una espantosa orgía de destrucción, desapareciendo la humanidad entera en medio del fuego y la muerte. 12.000 millones de seres humanos quedaron convertidos en ceniza en el espacio de pocas horas, al pasar sobre ellos la inmensa ola de fuego producida por el cataclismo solar. Ciudades enteras quedaron derruidas, asoladas, desiertas. Solo los edificios más resistentes quedaron en pie, pero su aspecto cambió totalmente con el paso del fuego, no dejando más que su estructura metálica, y esta en muchos lugares hasta se fundió a causa del calor. Todo cuanto había construido el hombre en muchos siglos de historia y progreso desapareció en medio de las llamas, las cuales estuvieron rugiendo muchas horas aún, hasta que el cambio climatológico ocasionado por el propio huracán de fuego, al evaporar ingentes cantidades de agua del mar, produjo la precipitación líquida, que en forma de diluvio apagó los incendios. Ya no vivía casi nadie sobre el planeta. En los 5 continentes ni 1 millar de personas se salvaron. Pero no pereció toda la humanidad, sin excepción. Jacques Binger y Julie Dubuis en París se convirtieron en los nuevos Adán y Eva, y ambos por circunstancias puramente casuales y extraordinarias. En otros lugares del globo, diferentes personas sobrevivieron por distintos motivos. Un submarinista americano que exploraba una cueva sobrevivió, pese a que la temperatura del agua alcanzó de súbito más de 100 grados centígrados. La cueva se secó a medias y el individuo, aterrado, pudo salir del agua. Pero estuvo a punto de morir de asfixia. Otro hombre en Japón, también de guardia en un pozo oxitérmico, salvó la vida como Jacques Binger en París. Todos ellos lograron salir de un modo u otro de sus providenciales refugios y se encontraron con un mundo destruido por el fuego. Un mundo desierto, siniestro, sembrado de cadáveres sin sepultar, de restos calcinados, humeantes, destruidos por el fuego y por la muerte. La desesperación y el hambre llevaron a Jacques a escalar los 2 kilómetros de altura que le separaban de la cabina subterránea hasta la superficie, a donde llegó casi extenuado, sin energías, jadeando y lleno de angustia. No le fue fácil salir del pozo. Tuvo que retirar pesados hierros retorcidos, derrumbar muros de cemento calcinados, hasta conseguir ver la intensa y dañina luz exterior. Había llovido intensamente y el cielo ceniciento y gris cubría la intensa luz exterior. De lo contrario, con un día sin nubes, Jacques no habría podido resistir el asfixiante calor. Y lo que vio en torno suyo le hizo exclamar: «¡Cielo santo! Ha estallado una bomba atómica». Era espantoso, alucinante. Ruinas por todas partes. Muertos irreconocibles y carbonizados, diminutos crispados. Se veían en las deformes calles de asfalto, metal y cemento, en las aceras, en las plazas ante lo que había sido la iglesia, en la avenida de Roquer de la que faltaban sus grandes rascacielos. Jacques, sintiéndose morir, huyó de allí a la carrera. Quiso escapar de la muerte y se la encontraba a cada paso.
París era un inmenso cementerio abierto. Dios Todopoderoso y justo, hágase tu voluntad, murmuró contemplando los restos de un enorme autobús lleno de pasajeros ennegrecidos. Era imposible sustraerse a tanto horror. Jacques estaba seguro de volverse loco de un momento a otro. Y si no ocurrió así, fue debido a la acuciante necesidad de encontrar algo para comer. El estómago le exigía alimento. Pero esto no era fácil de encontrar. En un restaurante donde había comido con frecuencia anteriormente, la ola de fuego lo había convertido todo en cenizas. El techo se había desplomado y daba náuseas al acercarse allí. Jacques continuó huyendo. No supo qué dirección tomaba. Era difícil reconocer en qué lugar de París se encontraba. Todo estaba destruido, calcinado y mojado después de la lluvia. Tampoco podía precisar el tiempo que estuvo huyendo, sin saber dónde iba, ni lo que andaba buscando. Le parecía absolutamente imposible que él fuese el único superviviente de una megalópolis que poco antes había contado con 12 millones de habitantes, y que ahora estaba totalmente desierta y destruida. ¿Alguien más debe vivir? No puedo haber quedado solo, se decía con frecuencia. Tiene que haber sobrevivido alguien más, aunque sea en alguna parte, fuera de aquí. No puedo haber quedado solo. Esto es espantoso. Desde luego, Jacques no estaba solo. En París había otra persona. Y en el resto del mundo sobrevivían, por diversas circunstancias, casi 1 millar de personas. Pero habrían de transcurrir muchos meses antes de que pudieran ponerse en contacto unas con otras. Deambuló durante todo el día, hasta quedar enteramente agotado. La lluvia cayó varias veces durante la jornada, y esto le obligó a refugiarse en un sólido edificio de cemento que había quedado en pie, pero cuyas paredes amenazaban con desplomarse. Aquello había sido un banco. Encontró muchos muertos en el vestíbulo y en los distintos despachos, cuyas puertas habían desaparecido o bien solo quedaban vestigios. El techo era sólido y le protegía del agua, gracias a los cientos de toneladas de escombros que habían caído encima. Le extrañó hallar la puerta abierta, puesto que el cataclismo se había producido en domingo y en tal día los bancos estaban cerrados. Se dijo que por algún motivo, aquel lugar permaneció abierto y el fuego lo había asolado juntamente con todos sus ocupantes. Incluso llegó hasta la cámara acorazada, cuya compuerta le pareció intacta. Si alguien se hubiese encerrado ahí, posiblemente estaría vivo, se dijo, pero ¿quién iba a suponer lo sucedido? También pensó Jacques en la riqueza inútil que debía tener la cámara acorazada, y esto le hizo sonreír tristemente. Él ya no necesitaba nada, excepto algo con que alimentarse. Y, siendo la ciudad tan grande, en alguna parte debieron quedar conservas o alguna clase de provisiones que el fuego no hubiese destruido. Pensó en los grandes almacenes de comestibles y recordó la cadena de comercios situados por toda la ciudad. Era preciso registrar aquellos lugares. Algo había quedado en alguno de ellos. Al cesar la lluvia, Jacques salió del ruinoso banco y buscó algo que se pareciese a un establecimiento de alimentación. Halló muchos, pero en todos encontró lo mismo, nada que pudiera servirle. Todo, absolutamente todo, había sido destruido por el fuego. Sin embargo, en su búsqueda infructuosa, encontró algo que las llamas habían medio respetado, un letrero de piedra que decía: «Lo que no encuentre en ninguna parte lo hallará en el supermercado Dubuis». No era más que un anuncio publicitario. El fuego casi lo había destruido, al calcinar las piedras, haciendo casi ilegible la pintura reflectante. Pero esto dio una idea a Jacques. Tal vez el anuncio tuviese razón. El supermercado Dubuis era famoso en París. Allí se podía encontrar todo lo que se quisiera, desde artículos nacionales hasta los más exóticos, importados de lejanos países. Aunque debió ser el destino quien guió los pasos de Jacques hacia el supermercado Dubuis, en cuya cámara central estaba encerrada una mujer, todavía viva. Jacques no fue allí directamente, sino que primero durmió en un refugio providencial, con cama, colchón y sábanas, algo que no esperaba encontrar,
y sin embargo halló en un sótano del cuartel de ingenieros de St. Lawrence en Charenton. Aquello había sido un refugio herméticamente cerrado, lo que le hizo suponer que allí habría también provisiones en conserva. Y se equivocó. Solo halló unos extraños atuendos, parecidos a los que empleaban los astronautas. Al leer las instrucciones que descubrió en el interior, supo que se encontraba en un refugio atómico.